Este tercer seminario de diálogos constituyentes, en esta ocasión teniendo como invitados a nuestro compañero y amigo Jesús Solís Alpuche, uno de los más destacados luchadores sociales en Yucatán, y a nuestra compañera Rocío Rosete Denis, una de las constituyentes que más participó en todo el proceso de elaboración de este proyecto de la nueva Constitución mexicana. Como introducción, para quienes se conecten por primera vez con esto, pues les quiero decir que este proyecto viene de hace ya muchos años, no es una cosa pues improvisada, es algo pues que ha requerido muchísima reflexión, muchísimas aportaciones. Desde el ideario del Movimiento de Transformación Social surge por allá por el año 2004, en 2008 un congreso de qué tipo de país queremos, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 se hicieron 4 encuentros nacionales de organizaciones alternativas, donde surgió como una de las ideas hacer instituciones alternativas y se creó el Consejo de Transformación Educativa. En 2014, como parte como producto de los encuentros de organizaciones alternativas, se crea en 2013 el Consejo de Organizaciones Alternativas, el COALT, y el cual impulsa, junto con otras organizaciones, 2 foros. ¿Qué tipo de transformación social queremos para México, social y cultural? Y de ahí salieron puntos de referencia que van a venir a derivar en lo que es la nueva Constitución mexicana que proponemos en 2021. Desde esos foros de qué tipo de país queremos, y una de las cosas que caracteriza a este proyecto es que no solamente no se centra en decir lo que no quiere, como ha sido la tradición de quienes no están de acuerdo con lo establecido, pues simplemente señalan lo que no están de acuerdo. Y nosotros hemos puesto énfasis en imaginar, en ver qué tipo de país queremos, y eso es este proyecto constitucional que, como ya saben ustedes, en 2015 se desarrollaron a propósito con la perspectiva del Consejo de Organizaciones Alternativas, el COAL, y luego en 2015 se crea también el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. En conjunto impulsan 8 talleres de análisis y diseño constitucional con especialistas que analizaron la Constitución de 1917 y su evolución. Y en 2016 se desarrollan 11 talleres de diseño de una propuesta constitucional que se hizo libro, se publicó en 2017 y se convocó al Congreso Nacional Constituyente con delegados de organizaciones o que tuvieran firmas de respaldo, 50, 100 firmas para ser delegado al Congreso Nacional Constituyente, y de ahí surge este proyecto constitucional que es el libro 2021, y que pues ahí están los autores de este proyecto, que son muchísimos. Y como introducción quería leer 3 párrafos de lo que es la presentación de este diálogo, de este proyecto constitucional. Antes de eso, pues les saludo con mucho cariño también a Otilia, que es con quien estamos coordinando este proyecto de diálogos constituyentes. Otilia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy bien, contenta de estar aquí para escucharlos. Y agradecemos mucho pues a Jesús, a Rocío, que están aquí, a Jesús Amosurrutia, a Manuel Azúa, a Elisa, a Francisco Javier, a Álvaro Rodríguez, a Itza, a Gabriela Gutiérrez, a Belisario, desde Perú se está conectando con nosotros Belisario, en interés para ver cómo hay esta pues relación entre ideas en Perú, ideas en México sobre este proyecto constituyente, y Pablo Ramírez desde el estado de Hidalgo. Entonces, una de las ideas que viene en este proyecto constitucional es que se pretende una nueva forma de gobierno del pueblo, para el pueblo, que promueve el servicio a la patria y la honradez, evitando el dispendio y los salarios excesivos para los servidores públicos, en la que hay respeto absoluto a la libertad de asociación. Constituye un nuevo pacto social que prioriza la economía social, equitativa, solidaria y cooperativa, para superar la economía capitalista tradicional que conlleva el abuso y la explotación de unos seres humanos por otros. Queremos plantearnos en esta Constitución, nos planteamos un nuevo enfoque productivo, cooperativo, capaz de generar riqueza material suficiente para el bienestar de todos, cuidando y mejorando el medio ambiente natural y los ecosistemas. En este nuevo país que estamos formando,
La radio, la televisión estarán al servicio de las comunidades. Los docentes y las escuelas serán altamente valorados, siendo concebidas estas como centros de acción social y cultural, promoviendo la enseñanza a través del TECIO, Servicio Voluntario para la Comunidad, y del aprendizaje creador y cooperativo, un país con universidades suficientes para todos. Con base en esta nueva Constitución mexicana, el autogobierno popular impulsará y apoyará la investigación científica y la inventiva tecnológica para que los múltiples bienes naturales de nuestro territorio sean valorados, cuidados, cultivados y aprovechados en la República Mexicana y no sigan siendo saqueados. Pues con esto damos por hecha la introducción y vamos a dar esta dinámica, la repito un poco para los que llegaron un poco después. A continuación presentaremos a nuestro compañero invitado especial, Jesús Solís Alpuche, de Yucatán, 15 minutos para que haga su intervención analizando qué significa para su perspectiva este proyecto de una Constitución Mexicana 2021. Después habrá lo propio Rocío Rosete durante 15 minutos, también invitada especial a este programa. Después le pediremos a Otilia que haga un comentario de 3-5 minutos. Yo igual haré un comentario de puntualización de 3-5 minutos máximo. Le pediremos entonces a Jesús que haga una réplica de 5 minutos a lo que se haya dicho por los demás participantes. Luego lo propio Rocío, hacer 5 minutos más. Y después se abrirá el diálogo con todos los participantes para analizar lo que hayan comentado nuestros dos invitados y a ver qué resultados tenemos de este tercer diálogo constituyente. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a presentar a nuestro compañero y amigo Jesús Solís Alpuche. Le vamos a pedir a nuestra compañera Otilia, coordinadora también de este proyecto, que lea su semblanza y luego le daremos la palabra a Jesús Solís Alpuche. Adelante, Otilia, por favor. Nacido en Quinchil, Yucatán, en Quinchilyuc, en 1939, egresado de la antigua Escuela Naval y Militar en retiro, fundador del PSUM, PMS, PRD, Morena, así como de varias mediaciones de participación política, social, productiva, de defensa ambiental y los derechos económicos, sociales y culturales. Premio Nacional con motivo del Bicentenario de la Revolución en 2010, con el ensayo sobre el importante trabajo de una mujer indígena. Premio Nacional del Literario sobre Memorias del Viejo y la Mar, convocado por la Secretaría de Marina en 2014. He escrito 6 libros sobre testimonios en la ruta de la lucha y luchadores sociales, y como freelance, desde 1974 ha escrito cientos de artículos en diferentes medios nacionales y locales de Baja California y Yucatán, coordinador de El Barzón, Alianza Nacional Agropecuaria de Consumidores y Comercializadores. Es Jesús Alpuche. Jesús Solís Alpuche. Adelante, Jesús. Más o menos 15 minutos para tu intervención, por favor. Gracias, compañeros, gracias, compañera. Freelancer, pues es una palabra que implica el comunicador completamente libre, implica el compromiso de exponer, denunciar las contenciosidades que uno mira, que uno es testigo en la vida diaria y que trata de transformar poniéndola a la consideración de la opinión pública. Es un término medio marciano por allá, pero pues es el francotirador en materia periodística. Entonces yo veo este documento extraordinario. Yo creo que el equilibrio de la política del país se está perdiendo desde 1982, pero con el proyecto del cambio verdadero, que no solo no está recuperando pues nada de la institucionalidad de la Constitución, sino que
la está resquebrajando más. Creo que es fundamental, necesario para promover e ir abriendo la mente de la participación ciudadana en el asunto público y que se sustenta en el documento que rige la vida de todos los mexicanos. Yo veo que las reformas, que la Constitución vigente ha sufrido desde los últimos 100 años 669 reformas, 669 veces ha sido cambiada. Solo Miguel de la Madrid le hizo 66 cambios a 66 artículos. Salinas hizo 55 cambios a artículos constitucionales. Zedillo hizo 77 cambios. Fox hizo 31 cambios, hizo 31 reformas a los artículos constitucionales. Calderón 110 cambios. Peña Nieto batió el récord con 147 cambios a nuestra Constitución. De manera que el origen de nuestra Constitución, que bien podría ser pues mínimo, básico, está totalmente desmembrado. Se ha hecho a partir de 1982 430 cambios. A partir del proyecto neoliberal que se inicia de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, desde Miguel de la Madrid se han hecho 430 cambios, en reformas. Y en los últimos 100 años se ha hecho 669 reformas. Esto es dramático para pues, un pueblo que no tiene participación, sino que los cambios se han hecho conforme al devaneo de los intereses que han estado en los diferentes gobiernos de los últimos, primero de los últimos 36 años y luego de los últimos 100 años. Es muy importante destacar que un documento que rige la vida desde los 10 mandamientos, por ejemplo, pues eran muy cortos para mentalidades también muy rudimentarias. Y el mismo sentimiento de la nación en 1913, pues efectivamente, como dijo el compañero en la reunión pasada, es pues si acaso una hoja, una hoja tamaño documento, tamaño documental, ¿no? Y pero es básico la precisión que hay en este documento, para mí, que es muy rico en la precisión. Nosotros también hemos estado proponiendo un constituyente con Raúl Vera y otros compañeros, pero este documento me parece extremadamente pues, claro, preciso, sobre todo por la claridad que tiene en el artículo 5 y 6, que son los valores y los principios. Esto encierra el sueño, tal vez, que alguna vez pensó o sigue pensando Andrés Manuel ahí muy en el fondo de su corazón, de la manifestación del amor al prójimo. Aquí decimos que es una sociedad del afecto. Este sueño de la sociedad del afecto y del amor al prójimo, pues son utopías, porque mientras las estructuras del sistema económico, de las estructuras del proyecto en que se sustenta cualquier constitución sean pues capitalistas, es muy difícil el desarrollo del afecto, el desarrollo del amor al prójimo, porque las mismas condiciones en que la vida nos mueve de acuerdo con esas estructuras, pues imposibilitan al afecto real a nivel de comunidad, a nivel general, porque pues es una sociedad de competencia, son proyectos en que la sociedad tiene que estar compitiendo, los seres humanos tenemos que estar compitiendo unos con otros.
no es una sociedad que nos dé garantías para que esté con un modelo que permita pues el desarrollo horizontal de todos en conjunto, de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestras necesidades. Esto es muy importante, por eso yo centré mi atención en los principios y en los valores. Y el sustento que se da para legislar me parece que tiene bastante precisión, porque la interpretación también que se hace de ciertos artículos de nuestra Constitución, no de la Constitución actual de 1917, impiden, por ejemplo, la realidad, hacer realidad el concepto de que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo. Pues sí, sí reside en el pueblo, pero el pueblo no está documentado, no está capacitado intelectualmente, políticamente, para hacer realidad la defensa de esa soberanía a su nombre. De manera que los conceptos del sueño de la sociedad del afecto, del sueño de la democracia, que tiene diferentes niveles, la democracia tiene diferentes niveles. Esta democracia representativa que vivimos cada vez está más degenerada. Elaboramos un proyecto para una regeneración política dentro del marco de esta democracia, pero parece que más bien hay un retroceso. Yo no veo la regeneración de la política en esta cuarta transformación. Al contrario, estoy viendo un profundo retroceso y una mayor degeneración de la clase política. Por eso es muy importante, sumamente importante, la participación, el aspecto, la condición o el nivel de la democracia participativa. Abolir completamente el concepto de la democracia representativa, que únicamente le permite liderazgos, crear liderazgos desde el caudillismo, mesianismo y toda la cosa, para poder pasar a la democracia participativa, si fuera posible, la democracia directa. El concepto de la equidad, fraternidad y libertades plenas están sujetos a un marco que aquí especifica con mucha claridad. Yo no soy leísta, no tengo experiencia legislativa, pero veo que los compañeros que trataron esto tienen bastante capacidad en esta materia. Y mi punto de vista como pues, trabajador con bases sociales es que hay que fortalecer la conciencia crítica de nuestra comunidad, de toda la sociedad, de todas nuestras comunidades y fundamentalmente de los pueblos indígenas. Yo pienso que la construcción es urgente. Este proyecto yo lo dirigiría a la construcción de un sujeto político social en el que todos los habitantes de este país se conviertan en constructores de la nueva nación. Que esto tiene que ver con el artículo 27, con el artículo 24 aquí 23, perdón, de esta Constitución, y con el artículo 39 de la Constitución vigente, porque volvemos con la democracia participativa, pero con el sujeto histórico, con el pueblo como sujeto histórico, como sujeto político, social, sujeto de su historia, es el que va a garantizar la ejecución de esta Constitución. De lo contrario, la democracia representativa llevaría a más de lo mismo. Si no cambiamos, si no luchamos por cambiar la estructura, la superestructura mental, la superestructura cultural de nuestra sociedad, las estructuras económicas van a seguir rigiendo con toda la injusticia que las caracteriza en todo el mundo. Este es mi punto de vista y yo creo que saludo bastante a las organizaciones, que veo que son es muy amplia la participación de organizaciones sociales y nosotros pues vamos a hacer lo posible
por promover este documento, ya lo estamos haciendo, para que haya una visión nueva de la cuarta transformación. Porque querramos o no, en esta coyuntura, en este discurso, es muy importante tomar la estafeta y asumirnos como partícipes del proyecto de la cuarta transformación y de la regeneración política nacional, de la regeneración en materia de convivencia y en materia de praxis de la política en general. Esto es muy importante reconocerlo, pero más que nada la promoción entre los grupos sociales. Ojalá que se pueda difundir con más amplitud, ojalá que tengamos capacidad, que tengamos el recurso, la voluntad. Yo, de mi parte, yo no tengo la voluntad, pero la voluntad es una situación que requiere del apoyo y de una visión más amplia de participación en este tipo de proyectos. Saludo mucho a todos los compañeros y agradezco pues que me tomen en cuenta para dar mi opinión. Es lo que tengo, es lo que creo que necesita México, es lo que creo que es urgente, el cambio al menos mover la idea de que es nuestra constitución, nuestra carta magna ha sido muy golpeada, muy maltratada y muy mal interpretada, sobre todo modificada a conveniencia de un sujeto que ha sido el gran capital nacional e internacional. Esto debe quedar muy claro y hay claridad en esto, pero es que en la promoción de los documentos y en la promoción del proyecto quede claro de que hay una división de clases muy terca, y que si queremos que haya amor al prójimo, queremos equidad de género y queremos la sociedad del afecto, tenemos que abolir las clases sociales, tenemos que desaparecer esa diferencia profunda que existe entre ricos y pobres, entre explotados y explotadores, entre abusivos y gente abusada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por muy interesante tu comentario, y sí, una verdadera transformación es lo que se pretende con este proyecto constitucional, y muy interesante toda la reflexión que haces y el involucramiento que está presente en tu discurso. Muchas gracias. Le daremos ahora la palabra a nuestra compañera Rocío Rosete, pero antes vamos a hacer su presentación. Le pedimos a la compañera Otilia Gabriela Valdés Galicia nos haga, por favor, la lectura de la presentación de Rocío Rosete. Está cerrado tu micrófono, Otilia. Ahí está. Bueno, nuestra compañera muy querida, muy admirada, Rocío Adela Rosete Denís, es mexicana, nació en la Ciudad de México, profesora de profesión, aunque desde el año de 2010 dejó de ejercer para dedicarse de tiempo completo a defender los derechos humanos en un activismo social que compagina con la actividad empresarial. En 2006, siendo delegada municipal, cargo honorífico, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, constituyó la Asociación Civil Voces Unidas ASTE, de la que es presidenta. A través de esta asociación ha defendido el Parque Nacional de los Remedios, el Cerro Moctezuma, el Parque Naucali y el Parque Estatal Metropolitano de Naucalpan en el Estado de México, contra la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios y la complicidad de las autoridades municipales en turno. Durante la administración de Peña Nieto, como asociación civil, se opuso a la reforma energética, solicitando juicio político a los diputados federales y senadores que votaron a favor de esas reformas, en unión con otras organizaciones sociales, entregando la solicitud al Congreso de la Unión.
En 2010 ingresó a la Asociación Civil Frente Mexiquense en Defensa de la Vivienda Digna AC, organización que ha hecho historia en México al haber descubierto un mega fraude inmobiliario y hipotecario en México, llevando a cabo una lucha jurídica, social y mediática de más de 10 años para defender nuestro derecho a una vivienda digna. Posteriormente fue creada una asociación civil hermana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, a la que también ha apoyado para influir en la pronta elaboración de una nueva ley de amnistía en el Estado de México con la finalidad de que miles de personas víctimas de la fabricación de delitos recluidos en los penales del Estado de México pudieran recobrar su libertad y se les repare el daño, así como quienes han sufrido violaciones en el debido proceso puedan obtener su libertad. En 2019 participó como representante del presidente del Frente Mexiquense en el foro Falsos Culpables organizado en la Cámara de Diputados Federal. En el año 2016, la Asociación Civil Voces Unidas AC fue una más de las organizaciones fundadoras del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, en la que participó para la elaboración de los estatutos del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y haber sido coordinadora nacional del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano de 2016 a 2019, representando al Estado de México. En el año de 2017 formó parte del nuevo Congreso Nacional Constituyente de México como delegada constituyente, representando al municipio de Naucalpan, Estado de México. En el año de 2017 concluyó el Diplomado de Derechos Humanos impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a diversas organizaciones campesinas en México. Ha defendido desde entonces los derechos humanos, principalmente el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y al suministro adecuado de agua, evitando que se modificaran en varias administraciones municipales de Naucalpan los planes municipales de desarrollo urbano que atentaban contra de estos derechos. En 2019 fue electa representante del sector social de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal en Naucalpan, Estado de México, cargo honorífico a petición de los ciudadanos naucalpenses, por lo que actualmente está realizando las gestiones y acciones necesarias en unión con otras organizaciones sociales a fin de evitar que se aplique el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Naucalpan, impuesto por el actual presidente municipal y sus cómplices de Cabildo, y que perjudican de manera seria la realidad de la vida de los habitantes y visitantes de Naucalpan. Este cargo concluirá al término de la administración actual. Además de su encomienda honorífica en el municipio de Naucalpan, está desarrollando proyectos ecológicos y agropecuarios en el municipio de Jilotepec, Estado de México, y administrando un hotel canino. Es nuestra compañera Rocío Rosete Denise. Adelante, Rocío, 15 minutos más o menos. Gracias, Marco. Me da mucho gusto verte ya recuperado. Espero que ya no estés usando el oxígeno ni en la noche. Pero si no es así, pronto ya te liberarás para recuperarte bien. Y me da tanto gusto que estén varios compañeros que hace mucho tiempo que pues no tenía contacto con ellos. Ya sabemos lo que ha pasado con la pandemia, pero aún así, qué bueno que estamos por este medio de Zoom, que nos permite por lo menos contactarnos, aunque no es el contacto humano que desearíamos, pero pues estamos aquí todos, especialmente Itza, Jesús, Amosurrutia, que ya hablé con él hace poquito, Vera Otilia, a todos, pues muchas gracias por estar aquí en este diálogo constituyente. Y en relación a lo que es la Constitución, pues, ¿qué les puedo comentar? Que me encanta el que podamos haber participado, el sentirme orgullosa de haber estado en este ejercicio ciudadano
en realidad de una ciudadanía organizada, informada y participativa, además de asociaciones civiles, colectivos, referentes, que nos atrevimos con la coordinación de Marco Murueta, que realmente él ha sido un pilar en estas acciones, lo cual pues le agradezco personalmente y le reconozco, pero también todos los demás que hemos estado participando, porque ha sido un esfuerzo muy grande el estar teniendo las reuniones para lo del Congreso Nacional Constituyente. Imagínense en un espacio en donde somos cada cabeza un mundo y hemos tenido la tolerancia, el respeto, la paciencia para poder conciliar diversas opiniones, diversas formaciones, ideas, y que al final de cuentas se haya logrado concluir con este proyecto, pero más bien ya no proyecto, porque ya fue aprobado en el Congreso Nacional Constituyente, sino más bien esta propuesta de nueva Constitución mexicana. Creo que ha sido histórico también esta situación de organizaciones sociales y todo lo que he comentado en cuestión de la ciudadanía, que nos hayamos atrevido a hacer este ejercicio de gran calado, porque sabemos que la Constitución de cualquier país pues es la base, como dice el dicho popular, todo con la Constitución, nada sin ella. Entonces, pues como decía nuestro compañero Jesús, retomando un poquito lo que comentaba, que escuchamos atentamente, esta Constitución que nos rige actualmente, pues ya ha sido mancillada, ya ha sido manoseada, ha sido casi que prostituida, podría utilizar tal vez esta palabra un poco fuerte, pero al beneficio de la clase en el poder, de la clase oligarca de unos cuantos para el perjuicio de todos, de las mayorías. Y eso pues atenta contra la máxima de el beneficio para las mayorías. Nadie puede estar, un individuo, sobre el interés de las mayorías, ni un grupo tampoco oligarca. Entonces creo que me da mucho gusto el poder estar aquí compartiendo estos sentimientos, estas reflexiones y el análisis, que en lo que yo quise abocarme para compartir el día de hoy es en que esta Constitución tiene un cambio radical, que es precisamente acabar con el sistema partidista. Esta Constitución se atreve a ofrecer, a proponer un nuevo sistema completamente democrático, aplicado, pero de verdad, porque también hemos hablado de la democracia, es una palabra que se ha también ya manoseado demasiado, pero se dice que existe, pero a la vez como que en la realidad no se aplica, no existe, y nosotros con esta propuesta de Constitución sí estamos buscando que esta palabra democracia se haga realidad. ¿Cómo es? Quitando ese sistema de partidos que nos ha hecho tanto daño en nuestro país y en muchos países del mundo, que está agotado, que está acabado, que verdaderamente no ayuda para que podamos tener esa sociedad del afecto que se está proponiendo también en esta Constitución como una parte medular. Al fin, en este momento, sabemos con nuestra Constitución, esta propuesta, que la elección de las personas representantes va a recaer en una asamblea desde lo local, lo comunitario, y ahí ya estaríamos, de hecho, evitando que hubiera partidos, que la palabra misma lo dice, partir, dividir, porque desde el momento en que estamos en una asamblea, todos los que somos de ese lugar, que somos de la comunidad, de esa localidad, vamos a estar unidos en un mismo objetivo, sin esa división partidista de ver intereses ya más individuales, de grupo y demás. En ese momento tendríamos nosotros la forma de elegir a quienes de esa comunidad hemos visto tienen ciertos atributos que podrían ayudarnos para representarnos en una localidad o en una comunidad,
como un consejo. Eso también es algo muy importante para mí. Creo que pues nos debe de dar alegría retomar parte de lo que era la organización política de nuestros ancestros con los que es la figura de un consejo. Con estos consejos a todos los niveles, podríamos decir, por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato, es la elección de nuestros representantes del consejo local o comunitario. Después, este consejo local y comunitario, que ya se hubiese elegido, pues tiene la atribución de también elegir de alguna manera en la asamblea a otro consejo que sería de carácter municipal. Y se puede entonces hacer ya esta representación en una asamblea municipal y ya se pueda entonces elegir de estas personas para representar en la asamblea municipal. Y así para la asamblea estatal. Esta asamblea estatal tendría la atribución, que son los ciudadanos de carácter estatal representativos, de elegir a sus representantes nacionales. Y así esto va de alguna manera surtiendo un efecto que nos ayuda muchísimo, principalmente por lo que decía en cuestión de evitar divisiones, de objetivos separados, objetivos diversos, sino todos viendo sobre un objetivo superior común. Y además tenemos un gran beneficio con este nuevo sistema que nosotros estamos proponiendo en la Constitución mexicana, de esta nueva propuesta, valga la redundancia, porque nos vamos a ahorrar miles y miles de millones de pesos en estar dando presupuestos para partidos políticos que sabemos que pues para lo único que sirve o ha servido es para enriquecer a algunos cuantos que se apoderan de estos partidos y para producir propaganda que también al final termina por ser basura, por contaminar en todos los aspectos de nuestro medio ambiente. Y entonces, con ese dinero que se estaría ahorrando en dar precisamente presupuestos a los partidos políticos, se puede utilizar para diferentes obras, para servicios, para cultura, para artes, para educación y para muchas otras cosas, obras públicas de beneficio de la comunidad que verdaderamente sirva de algo y no para lo que actualmente estamos viendo, que pues se le queda en la bolsa de muchos, pero que son los menos, ¿verdad? Pero para la mayoría no tenemos nosotros ningún beneficio de esos presupuestos que se le dan actualmente a los partidos políticos. Y vaya en este momento que estamos justo en esta etapa electoral. Bueno, esto es algo que quería yo recalcar de la bondad, de lo especial y de lo profundo que tiene esta Constitución al modificar un sistema partidista de nuestro país para un sistema de consejos elegidos por asambleas, que es verdaderamente la base y el pueblo quien los elige. Ahora, por otro lado, también me interesa mucho, y lo saben la mayoría de los que estuvieron en este Congreso Nacional Constituyente, que revisó el proyecto, es que al final, después de un largo debate, de muchas ideas, de diversas opiniones, se decidió dejar para las reglamentaciones secundarias la cuestión de la despenalización del aborto y también la despenalización del uso de drogas. Esto fue verdaderamente de varios fines de semana, los encerrones que nos dábamos ahí de viernes, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que hubo muchísimo enriquecimiento de un debate muy serio, y algo que a mí en lo particular me encantó es que conforme fue pasando el tiempo, porque vaya que nos tardamos casi 2 años, ¿no, Marcos? ¿O cuánto fue del análisis? 3 años. 3 años. 3 años. Casi 3 años. Pues al final de cuentas, se decidió que este debate decidió que se iba a dejar para los reglamentos secundarios y no se tendría que meter dentro de la Constitución, porque al final pues hicimos
hasta un foro, nos quedamos después como que picados para hacer más foros. El tiempo pues ya no lo dio, ya no se pudo realizar esos otros foros, y de alguna manera el enriquecimiento que quería yo comentar es que después de estos 3 años de estar en un debate, aprendiendo muchas cosas conforme se iban tocando los capítulos, los temas de diferentes ámbitos de la sociedad, de las políticas públicas, el debate de los compañeros, el debate en general de todos los participantes fue siendo mucho más profesional. En Quedan 2 verdad, minutos. al principio nosotros empezamos todos pues así como que desconcertados, pero después, conforme iba avanzando, se fueron dando debates mucho más enriquecedores y profesionales, ya más de conocimiento. Y bueno, al final de cuentas, pues creo que fue verdaderamente un ejercicio muy bueno, y que ahorita, para concluir, me gustaría en la parte que me toque otros 3, 4 minutitos para no excederme en el tiempo, comentar sobre el error que están teniendo algunos medios de comunicación cuando les llega esta constitución y que no saben verdaderamente ni dónde están parados, porque creen todo menos de lo que realmente es su origen, ¿no? Pero bueno, eso lo comentaré después, y muchas gracias. Gracias, Rocío, sí, muy amable, interesante el entusiasmo que tuvimos todos para participar y que lo refleja muy bien Rocío, y la capacidad de imaginar un país como lo estamos haciendo, lo hicimos y lo seguimos haciendo. Entonces le damos la palabra a nuestra compañera Otilia para un breve comentario sobre lo que han dicho Jesús y Rocío. Bueno, pues a mí me admiró tantas modificaciones que nos mencionó Jesús. No sabía yo que hubiera sido tantísimas. De hace 100 años, más de 600 modificaciones. Lo que allí habría que preguntarse es por qué han sido esas modificaciones y hacia dónde nos llevan, ¿no? Porque yo creo que podría ser bueno modificar las constituciones, aunque la del 17 tuvo un espíritu muy libertario y las modificaciones se han hecho en otro sentido, ¿sí? Y respecto a lo que decía Jesús de la participación, de la democracia representativa, perdón, nosotros no tuvimos un ejemplo muy claro de lo que es la democracia directa, de lo que digo yo, de lo que pienso yo, de lo que creo yo, y yo lo voy a plantear directamente. No mi diputado que me representa, que no sabe ni quién soy, ni cómo pienso, me va a representar allá en la Cámara y va a decir él lo que es mejor para mí. Lo que es mejor para mí lo sé yo. Y además en este ejercicio de la discusión, yo creo que lo muy, muy importante para mí fue la preparación, como nos dice Rocío también, la preparación que tuvimos cada uno de nosotros y cómo nos empezamos a interesar para enterarnos de temas que no sabíamos, que no conocíamos, o que defendíamos un poco a lo loco, que no teníamos algo detrás, que lo defendíamos porque pues la gente que estaba a nuestro alrededor lo defendía, ¿no? Pero es muy distinto tratar de dar una discusión y dar argumentos sólidos. Y si todos nosotros, creo que los que estuvimos en la discusión, estuvimos preparándonos, nos interesó, nos empezamos a apasionar, ¿sí? Lo mismo que puede ser en la escuela, partiendo de lo que les interesa a los niños, pues ponen más interés en aprenderlo que cuando les está uno enseñando cosas que ni entienden. ¿Qué es lo que pasa? Pongo yo la discusión de los diputados y no les entiendo nada, pero yo sí entiendo lo que yo quiero, yo sí entiendo lo que quiero en mi colonia, las modificaciones, y creo que fue un ejercicio muy, muy importante para nosotros, y aprendimos, todos los que estuvimos ahí, aprendimos mucho. Y otra cosa que menciona mucho Rocío, que fuimos capaces de llegar a acuerdos. Pudimos dar discusiones muy, muy feroces y decirnos muchas cosas sin insultarnos, obviamente, porque sí estábamos, creo yo, dentro de una sociedad que era del afecto, que sí nos teníamos respeto y cariño todos nosotros. Sí, aunque nos decíamos cosas y pensábamos de manera diferente, creo que también fue una cosa muy, muy importante llegar a acuerdos, poder entender
cuando la mayoría no piensa como yo y no obcecarme en que yo tengo la razón. Y también, bueno, como dijo Rocío, es muy importante, fue muy importante la participación de Marco. Marco, pues, es nuestro gurú. Bueno, Es nuestro gurú y sí, bueno, es una gente que respetamos mucho. pero Ahí, bueno, bueno, es como entre nos todos. dijo Rocío, las asambleas locales van a elegir a sus representantes y van a las asambleas municipales, y las asambleas municipales a las estatales, eligen a sus representantes a los estatales y a una asamblea nacional. Y eso nos habla de una democracia directa, no una democracia representativa. ¿Sí? A mí nadie puede decir por mí lo que yo creo, lo que yo pienso. Y en mi asamblea yo tengo el derecho de decir lo que quiero y lo que pienso. Y puedo hacerlo con toda libertad, sin pensar que nadie me va a criticar ni me va a encontrar fuera de lugar. Que creo que es también una cosa muy importante. Yo me integré a este grupo en 2017 cuando ya empezaron a ser representantes y fue realmente un ejercicio muy enriquecedor para mí, muy lleno de cosas buenas. Muchas gracias, Otilia, por ese entusiasmo también. Yo solamente quisiera puntualizar que sí, como decía Otilia, Jesús, lo que plantea la Constitución y que es la idea es la democracia directa. Por eso, probablemente en lugar de hablar de representantes, debemos hablar de delegados, porque los delegados llevan la voluntad del colectivo que los ha delegado, lo llevan al siguiente nivel, no van a ser representantes y a tener ellos su propia lógica, sino que van a cumplir con las indicaciones del colectivo de donde están siendo nombrados delegados. Y además los pueden revocar en cualquier momento, ¿no? Inclusive las asambleas comunitarias pueden revocar, aunque una persona ya esté a un nivel estatal o nacional, lo pueden revocar. Y hay que entender que con este proyecto se termina el presidencialismo. Sería un régimen más parecido al parlamentario, donde no hay presidente, porque decía Manuel Azúa hace 8 días, y no vamos a elegir al presidente con voto directo. Bueno, el Poder Ejecutivo ya no es una persona, es un colectivo que es la Asamblea Nacional, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Entonces, es una forma además de ahorrarse un montón de cosas. La otra cosa que quisiera puntualizar de lo que tocó Rocío, sobre todo, es de que los partidos no estarán prohibidos, no estarán proscritos. Lo único es que pues pueden empezar a perder un poco de su utilidad, en particular por la forma en que están las asambleas, que precisamente son unidades del pueblo, y pues los partidos pueden querer influir en eso, pero no va a haber dinero para ellos, como ahora que se reparte muchísimo dinero. Pero alguien se quiere asociar y dice, pues queremos influir con tal proyecto, no están proscritos los partidos. Lo único es que no están tampoco financiados. Pero, en contraparte, se propone que los partidos y las organizaciones políticas y sociales tengan facilidad de acceso a la televisión, a la radio, a la prensa y ahora con el Internet, para poder expresar sus ideas, porque sí, parte del proyecto constitucional es máxima libertad en el sentido que todo mundo pueda expresarse, expresar su opinión y que no haya así de que alguien está sometido a otro, sino que sea una democracia plena, como bien lo decía Jesús Solís Alpuche, y que bueno, frente a López Obrador, los otros partidos, por ejemplo, lo que es la oposición, por ahí dice un articulista, pues no tienen proyecto, no pueden, por eso están como de capa caída, ¿no? Y López Obrador, pues tiene un poquito de proyecto, pero como bien decía Solís, Jesús tampoco se está viendo con mucha claridad que esté yendo hacia el destino que quisiéramos de verdadera democracia. Sigue maniobras pues, tradicionales en esto, pero nuestra constitución, nuestro proyecto constitucional, sí es un proyecto alternativo a lo que hasta ahora ha desarrollado lo que más bien llamaríamos el López Obradorismo, más que la 4T, porque la 4T es una figura retórica, pero si analizamos la esencia del régimen capitalista, pues sigue con todo y la 4T y no parece hasta ahorita
que quieran superarlo. Inclusive, hace poquito me mandaron un video de un periodista que le pregunta sobre cooperativismo a López Obrador, y López Obrador le pone ahí un empresario que habla de la importancia de la empresa y de la inversión, y dice, bueno, sigan discutiendo, pero más bien López Obrador evade la idea de un poder económico social y de un poder político social. Entonces, quienes sí tenemos una alternativa somos nosotros con este proyecto de la Constitución a lo que hasta ahorita ha sido el López Obradorismo, no denostando lo positivo que pudiera haber en el López Obradorismo, pero sí sabiendo que está enmarcado dentro de los límites del régimen histórico del siglo XX, ¿no? Que sigue en el siglo XXI, pues del capitalismo, cuando mucho la idea de la economía mixta, que es la Revolución Mexicana, pero que no tiene ideas tan avanzadas como las que nosotros podemos tener con este proyecto constitucional. Aquí sí hay una alternativa al López Obradorismo, que ya yo digo que la 4T es un decir, ¿no? Hasta ahorita por lo menos, y no se ve que en los próximos 3 años pueda haber algo así como 4T. Ya lo he dicho yo en otros foros. En fin, ese es espero que haya sido breve comentario. Le damos 5 minutos más a Jesús para réplica, para comentario de lo que hemos dicho los demás, y luego Rocío. Jesús. Micrófono, Jesús, está cerrado. Ahora sí. Sí, mi concepción de la democracia es la de las raíces, o sea, demos pueblo, kratos poder, poder del pueblo. Yo así lo concibo y toda mi vida práctica se desarrolla desde ese tema, ¿no? Entonces, la democracia participativa y la democracia directa me parece que es lo mismo. Lo que es veneno es la democracia representativa, porque tuvimos un dirigente de la CTM durante 40 años y tuvimos un gobierno que supuestamente se elegían, eran reelectos y reelectos, y la representación es el veneno precisamente de la transformación. No es posible que creamos que en una democracia representativa, esto se debe de eliminar completamente. Para mí es muy claro que democracia participativa sería las asambleas, sería pues la construcción de un nuevo régimen que comience, como decía la compañera Rocío, comience con una escalada de democracia desde los consejos, desde las asambleas, hacia todos los niveles del acontecer político o del ejercicio político y de la dirección política. Esto para mí sería lo fundamental. Y yo la interpreto como democracia participativa, porque serían las comunidades, las manzanas, las comisarías, los pueblos, las secciones, las que eligieran a sus representantes. Esto es un proceso sumamente importante que habría que promover. Y respecto al concepto de la Constitución del 17, que las reformas, o sea, de la tercera, que Andrés Manuel interpreta como tercera transformación, pues ni siquiera se ha venido a aplicar hasta ahora. Cárdenas hizo 10 años después, o sea, de 1917 a 34, a 36, hizo un esfuerzo por llevar a efecto pues lo que decía la Constitución, tanto en materia agraria como en materia del patrimonio nacional y en educación. Pero la cuarta transformación, pues no hay un proyecto coherente, un proyecto concreto, que vendría siendo algo así como este proyecto de constituyente. Digo, si pensamos en que necesitamos una cuarta transformación, si en teoría hubiera cabida para una cuarta transformación, la sociedad va evolucionando y las diferentes, según los golpes de los cambios sociales, o sea, desde la independencia, la Revolución Mexicana y la reforma y la Revolución Mexicana, pues efectivamente ha habido cambios, pero cambios que se han venido aplastando precisamente por el poder de la economía,
por el poder de las grandes oligarquías, primero agrarias y luego económicas, nacionales y luego internacionales. Entonces, esto tiene que ver con la democracia participativa, que es como yo le llamaría a la democracia directa, pues desde la comunidad, desde la sección, desde la manzana, desde el pueblo, desde la comisaría, hasta la ciudad, hasta la república, hasta el primer gobierno de la república. Entonces, todo esto tiene que ver con el concepto que tengamos de la democracia, del demos pueblo y del kratos poder, del artículo 39 actual en su caso y del artículo 24 en el caso de esta. Yo sí reitero que de los 248 artículos, pues hay una gran riqueza y precisión en los asuntos, ¿no? Lo que pasa es que me da la impresión que también que no cae el 20 de lo que es la necesidad de tomar en serio la posibilidad del cambio, la posibilidad de hacer realidad el documento. Y seguimos pensando en que, pues en que el sistema, el de partidos, no puede ser, no puede ser remontado. Tenemos que saber que los partidos son una estrategia del sistema dominante para dividir a las sociedades. Tenemos que entender que los partidos políticos son, y como las religiones, son tácticas globales de dominación. Y esto hay que decirlo, que la gente lo entienda. Subrayar la canallada de generar una democracia partidista, cuando en realidad los partidos políticos son los mayores, donde está la mayor concentración de discriminación. En este caso, ahorita estamos debatiendo la discriminación de los indígenas mayas en las candidaturas. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura electoral. Entonces, esto es sumamente importante comprender el alcance del demos pueblo y del kratos poder y del empoderamiento posible de esta sociedad, del empoderamiento como sujeto de su historia, como sujeto histórico, para poder transformar a las cosas desde la perspectiva de la comunidad. Y ahí nos quedan pues bastantes proyectos, como la del derecho público para las comunidades indígenas, como el planteamiento del patrimonio cultural regional, de la riqueza de los pueblos, defenderlas, porque ¿dónde asentamos el proyecto cultural, pluricultural, si no tenemos un proyecto plurinacional? Tenemos que dar por entendido que los pueblos deben ser propietarios de su patrimonio, las culturas, para que puedan asentar y desarrollar su cultura. Entonces, esto también tiene que haber claridad entre la pluriculturalidad y la plurinacionalidad. El asunto es de poder y el asunto es de tener, porque si los pueblos no tienen nada porque son propiedad de la nación, prácticamente la nación es propiedad del gran capital. Entonces hay que dirimir con mucha claridad el poder del capital, el poder del dinero, el poder de dominación y el poder de liberación que reside en los pueblos, que reside en el movimiento de la comunidad, que debe de legitimarse con esta constitución. Ese es mi punto. Muy bien, muy de acuerdo contigo, Jesús. Seguiría Rocío, 5 minutos más o menos, Rocío. Bueno, les quiero comentar pues hemos tenido ya desde hace tiempo varios comentarios diversos y adversos a esta Constitución, pero yo creo que están basados más que nada en el desconocimiento, porque, por ejemplo, los primeros que hicieron un video tratando de desacreditarla fueron los de Frena, en donde nos tacharon de masones, nos tacharon de serviles del gobierno federal, nos tacharon de que queríamos estarle haciendo nada más el caldo gordo a la actual administración federal, y que bueno, estábamos siguiendo el deseo de López Obrador supuestamente de que quería hacer una nueva constitución, de lo cual después ya reculó, y realmente pues qué lástima, porque nosotros
dijimos, bueno, pues nosotros vamos adelante, ¿no? O sea, independientemente de que se pueda querer hacer una nueva constitución por el presidente o porque el Congreso de la Unión lo quiera hacer, nosotros lo vamos a hacer. O sea, aquí no estamos sujetos a un Congreso ni estamos sujetos a una voluntad del presidente. Como bien lo decía el compañero Jesús, tenemos actualmente en la Constitución el artículo 39, que está reflejado en nuestra nueva propuesta de Constitución en el 24, en donde el pueblo siempre tiene la posibilidad de modificar su sistema de gobierno y de quitar y poner a quienes decida que le representen, que en este caso de nuestra propuesta de constitución ya no es representación, es delegación. Delegamos la voz nada más para que vaya y diga lo que el pueblo le manda. Entonces ya no va a tener una decisión propia como los representantes actuales de que diga lo que él quiera o lo que ella quiera, a su gusto y unilateralidad. Bueno, pero dicho esto ya de paso, el caso fue de que pues nos criticaron mucho y nos dijeron de todo ahí en ese video. Quisimos hacer una conferencia de prensa para pues fijar una postura y desmentir muchas cosas de lo que se estaban confundiendo. Lamentablemente pues ya no se llevó a cabo, después vino la pandemia, ya se nos fue el año pasado, pero creo que es un buen momento para poder retomarlo porque ahora ya hay otro video de un señor ahí de redes sociales que está también tratando de explicar a su supuesto grupo de audiencia qué es esta constitución y de dónde salió y qué intereses se está buscando. Y bueno, el pobre no le voy a dar ni tiempo aquí para estarlo perdiendo en decir que está pero totalmente fuera de toda realidad. Están también hablando de que somos de grupos del ex Partido Comunista, que somos socialistas, que estamos enviados por Venezuela, y si no es por otros países en donde supuestamente pues se ha pensado que existiese el socialismo, ¿no? Y muchas cosas más, que son totalmente falsas. Y es que hay veces que lamentablemente el ser humano, si esta es una opinión muy personal, pero se las comparto, como que las cosas sencillas siempre las quiere ver complicadas y no les cabe en la cabeza que esta constitución haya sido simplemente un ejercicio maravilloso, valiente, ¿verdad? De un grupo de organizaciones que no tenemos un foro enorme que nos estén poniendo siempre bajo ahí las luces, ni que tengamos unas entrevistas cada semana, ni un programa de televisión. Somos simplemente ciudadanos que queremos estar pues en una verdadera conciencia colectiva haciendo un mejor país, que tenemos el gran orgullo y dicha de haber nacido en este país México, que creo que en verdad es el más rico de todo el mundo, porque ha aguantado lo que ha aguantado y todavía sigue teniendo. Pero bueno, entonces yo creo que tenemos que hacer y retomar, y una vez aprovecho el foro para decir que hagamos la conferencia, y no porque queramos darle importancia a lo que están manifestando estas personas, ya sea el video primero hace tiempo y este último que ya acaba de salir, sino porque sí es también bueno que hagamos el conocimiento real de lo que es esta constitución, de dónde emanó, cuál es su interés, y que definitivamente no tiene ninguna coyuntura partidista, ni tampoco ningún interés de buscar cargos públicos, sino al contrario, estamos contrario a esto de los partidos, ya lo decía, aunque dice Marco, y qué bueno que ahorita salió otra vez el punto, que estos partidos pues no están prohibidos, claro, se trata de es una sociedad del afecto y el que quiera todavía seguir teniendo una figura de partido que lo tenga, así como de asociación civil o organización social o como sea. Pero yo estoy segura que conforme se vaya aplicando esta nueva constitución una vez aprobada por todos los estados y los municipios de los estados o la mayoría de ellos, pues estos partidos solitos van a estar cayendo en desuso y tal vez se conviertan en asociaciones civiles, organizaciones sociales,
Pero lo importante es que ya no va a ser por medio de ellos que se elija a nuestros delegados y a los que decidan las políticas públicas que se requieran para resolver tantas problemáticas que tenemos en este hermoso país, que realmente las hemos provocado nosotros mismos, los ciudadanos, entre algunos por la falta de participación y las autoridades o los representantes por su falta de voluntad y de responsabilidad política. Eso es cuanto quiero comentar en este. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Creo que están rugiendo ahí algunos perritos por ahí cerca, pero... A mí no No, ¿verdad? ¿Quién sabe? Se oye ahí como un rugido, pero no sé de dónde entre. Pero bueno, muchas gracias. Muy interesante también lo que nos comenta Rocío. Y pues se abre el diálogo. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere comentar algo a partir de lo que se ha dicho? Jesús Amosurrutia, empezamos contigo. Más o menos, pues que no sean muy largas las intervenciones para que sean varios los que puedan intervenir. Adelante, Jesús Amosurrutia. Abre tu micrófono, por favor, Jesús. Ahí está. Sí, bueno, yo lo que he sentido que se aprovechan más es hablar de la propiedad privada. Lo primero que dicen es que esta Constitución dice que le vamos a quitar su casa a la gente. No habla de todo el territorio nacional, que debe ser nacional. O sea, la propiedad privada es la propiedad privada. Si yo tengo mi casa, nadie me va a quitar mi casa. Pero nadie tiene el derecho de comprar un cerro, de comprar una playa, de comprar un lugar donde hay minerales para explotarlos a su antojo. Eso es lo que no se permite, eso es lo que se habla en cuanto decimos propiedad privada, no las casas. Y es una cosa que tenemos que hacer todos nosotros, mucho hincapié. No se preocupen por las casas, preocúpense por esos señores que sacan toneladas de oro del país diario, y no pagan nada. Simplemente le quitan sus tierras a gente, como dice mi tocayo, y van y explotan sus tierras, sacan el oro y les dejan una laguna de veneno. Bueno, tenemos que hacer hincapié que no son las casas, son ese tipo de propiedades, de esa propiedad privada es la que se está manejando mal. Es todo lo que yo quería comentar. Gracias, Jesús. ¿Quién más quiere comentar o participar? Itza, adelante. Hola, buenas noches. Referente, pues igual a lo que se han dicho en los comentarios en contra de la constituyente, me ha tocado sí también tener contacto con algunos de Frena, y al momento que presento esta idea, ni siquiera pues la checan toda, nada más. Yo creo que leen ahora sí que las 2, 3 hojitas de enfrente, y de ahí ya agarran un artículo para decir, no, es que esto no. Y lo que yo he visto es eso, que le tienen mucho miedo al dejar de poder enriquecerse en empresas que puedan explotar a los empleados. Los capitalistas le tienen miedo a los cooperativismos, a las asambleas comunitarias, porque ven un riesgo para ellos el dejar de tener ese poder de explotación hacia los demás y con esto enriquecerse. También el de tener propiedades más que los demás cuando se habla de propiedades en desuso para que alguien más las pueda ocupar, pero pues ellos lo ven como en un derecho el poder tener propiedades aunque no la usen, y no importar si los demás tienen o no. Me parece esas personas pues un tanto egoístas, porque no están viendo más que por su propio bien y no están viendo, no están visualizando un bienestar para ellos, el que sea un bienestar común, porque pues es una cadenita. Entre mejor esté mi comunidad, pues yo estoy mejor, y pues ellos no lo visualizan, son desde puntos egoístas, me parece, todos esos ataques que han hecho, ¿no? Es todo. Gracias, Itza. Interesante también ese tema del que quieren denostar porque piensan que se van a afectar sus intereses. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Manuel Azúa, adelante, por favor.
Sí, son dudas. Y como no estuve con ustedes en todas las reuniones, con relación al federalismo, el federalismo en nuestro país se hizo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Las comunidades se dividieron, se fraccionaron. Yo vivo en una parte de la región huasteca. La región huasteca pues, lo cubría una parte de Tamaulipas, una parte de San Luis, una parte de Hidalgo, una parte de Veracruz. Y bueno, la huasteca sigue existiendo, pero fue fraccionado en varios estados de la República. Y porque así desde arriba se diseñó el federalismo. En la Constitución se habla del federalismo y se habla como que más federalismo, menos centralismo, y a veces las circunstancias hacen que se tengan, que sea una situación mixta, es decir, federalismo en algunas cosas, centralismo en otras. Planteo esto porque, como se dice en uno de los primeros artículos, que la República, México nuestro, pues lo constituyen 32 estados. Y bueno, son 32 estados, sí, pero con la constitución esta que tenemos, pues lo más seguro es que varios estados se convertirán en 2 o en 3 o en 4 estados. Y unos municipios pues se convertirán en 2 o en 3 o en 4 municipios. Me imagino yo Ecatepec o Nezahualcóyotl, no sé cuántos tenga Nezahualcóyotl, pero me imagino que tiene muchos habitantes, y Ecatepec. ¿Cuántos municipios serán en Ecatepec? ¿Se convertirá en estado Ecatepec? ¿Cuántos estados habrá o se construirán? Ya no seríamos los 32, sino pues a lo mejor 60 estados. Y con ya no los 2.400 municipios, no sé cuántos sean, sino 5.000 municipios. Lo planteo así como algo real, tomando en cuenta esto. Y obviamente, al plantearlo así, creo yo que siempre es importante tomar en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Porque así entendemos mejor. Si hablamos de las cuestiones muy abstractas, pero si las aterrizamos y decimos, mi municipio, yo ponía un ejemplo la vez pasada, bueno, yo vivo en Tlatelolco, o vivo, vamos a poner en una unidad habitacional muy grande en Puebla, pues voy a hacer mi comunidad y a lo mejor hasta la hago municipio, pero es un lugar solamente para dormir. Y si es solamente para dormir, bueno, pues voy a requerir de servicios. Y el municipio, como nada más somos casi para dormir, casi el tributo que tenemos que dar para mantener al Consejo Municipal, pues tendrá que ser en relación a lo que produzcamos. Pero a veces no producimos. A veces hay municipios que producimos muy poco. Y lo que se produce, bueno, se sale de ahí porque todos somos trabajadores. Y bueno, aquí pensamos que no serán todo, que no habrá patrones en un futuro. O sea, habrá una transición así como el neoliberalismo de 36 años, pues acá se planteó igual una especie de transición de 30 y tantos años para que podamos hacer una economía en la cual solamente haya dos sectores, el sector público y el sector social. Y en el sector social, bueno, pues los sectores sociales que quepan, pero en el sector público, pues solamente el Estado. Eso me parece muy bien, excelente, pero cuando veo estos municipios y cómo, porque se planteaba, a ver, el municipio recaudará su impuesto y le dará al Estado y le dará a la Federación. Pero hay municipios, me acuerdo que en Oaxaca antes salía, hace muchos años, pues que se iban de braceros los presidentes municipales, porque no tenían ingresos, no tenían, el más, no les pagaban, y dejaban ahí, se iban de braceros y luego ya regresaban, así. Y en otros estados, pues si bien tenían un salario, el municipio no producía gran cosa, y entonces tenía que recibir del Estado y tenía que recibir de la Federación, en base a lo que se producía en el Estado.
Estas cosas no las he visto, ahorita las voy a ver, pero sí lo planteo aquí porque la próxima semana voy a, de alguna manera, creo que estaré aquí con ustedes, pero voy a tomar las cosas pues más concretas como este tipo de cosas, que las vamos a vivir de manera más cotidiana. Porque si decimos así, bueno, hay una asamblea, pues sí, los ayuntamientos, de hecho, son cabildos, son asambleas, son consejos. Los consejos, bueno, pues hay muchos consejos ahora está el consejo del INE, del Instituto Nacional Electoral, hay un presidente consejero, está el consejo de la Judicatura Federal, son consejeros. Se plantea aquí que alguien decía la vez pasada, oye, pero ¿cómo ahí se ve como que pueden ser arquitectos, pueden ser, etcétera? Pues sí, pues es un consejo. Los que van a ver los expedientes que tienen que ver con la parte jurídica, pues esos tendrán que ser abogados. Pero el Consejo de la Judicatura Federal actual, ese también hay senadores ahí, porque el Senado pone a uno, el Ejecutivo pone a otro. Es decir, no todos son efectivamente abogados, ni todo el Consejo de la Judicatura Federal se dedica a la cuestión litigiosa, sino solamente a la cuestión administrativa y otras cosas. Bueno, pues eso es decir, consejos existen. Eso yo creo que se entiende muy, muy bien, y los ayuntamientos funcionan casi como consejos en algunos lugares. En otros definitivamente solo el presidente municipal y los regidores y síndicos pues no hacen nada, ni tienen la palabra, ni hacen reuniones de cabildo, ni nada. Pero bueno, porque no hay una tradición democrática, pero en algunos que las hay, pues obviamente que lo hacemos. Hay municipios en otros estados de la República que tienen 8, que la comuna la componen 8 integrantes, junto con el presidente, y hay, por decir, aquí en Madero son 24. Tantos, ¿para qué los queremos tantos? Bueno, pues son muchos, son 24, son 21 regidores, 2 síndicos y un presidente municipal. En Coahuila son 8 nada más, en Ciudad Obregón, pues 8, el presidente municipal, un síndico y los demás regidores. Es decir, cuando aterrizamos la Constitución a cuestiones reales, actuales, la podemos entender, y entonces podemos efectivamente decir, yo estoy muy entusiasmado con ella. Alguien por ahí la vez pasada dijo, es una buena, ¿cómo dijo? Intenciones, muy buenos deseos, o tiene muy buenos deseos, o algo así. Pues es que ninguna constitución puede ser, es decir, está llena de deseos que se cumplan. Es un proyecto, es un programa siempre a futuro, nunca es hacia el pasado. Y por lo tanto, si es hacia el futuro y pensamos no en un sistema capitalista, sino construir una sociedad del afecto, pues la verdad será muy difícil. Yo no podría entrar ni pensar en una sociedad del afecto con una actitud pesimista. Es decir, no puede existir en mí una actitud pesimista si pienso en una sociedad del afecto. ¿Y por qué? Porque la realidad me dice y me ha dado. En México ahorita vivimos en una sociedad muy polarizada, del odio para algunos, pero se ha establecido desde arriba, no exactamente desde abajo. Claro, hubo en Cuba en su tiempo que hasta les decían, ya no eres mi padre, etcétera, ¿no? Y tú eres un gusano y vete para Miami. Sí, en las grandes confrontaciones a veces, pues se da esto también, se da la polarización y se da en base a una sociedad de afecto. Aquí pensamos, yo así lo creo, así lo estimo, que a diferencia de lo que dijo el compañero Alpuche, o lo que decía un uruguayo, que las utopías sirven para caminar, no. Nosotros considero que la utopía son todo aquello que puede ser realizable. Claro. Es decir, así, había un ejemplo. Alguien dijo, de la Tierra a la Luna yo saldré de la Florida. Y 200 años después, y eso que era una utopía en ese momento, 200 años después se llegó a la Luna. Y hoy está en Marte. Si lo que antes era una utopía se van realizando. La utopía no es para caminar, es para lograr las cosas. Y la sociedad del afecto, creo yo, que es primero de optimistas, de
pensar que estos deseos son deseos, todas las constituciones, todas. Ninguna constitución se hace pensando en el pasado, sino es un proyecto de sociedad que tenemos que estar constantemente construyendo, poniéndola en práctica, y con todo el optimismo y con todo el amor que se puede crear en una sociedad del afecto. Entonces lo planteo así, porque me planteo varias dudas, las dudas estas del aterrizaje en cuestiones de municipio, de estado, de federación, de cuántos estados se van a componer, cuántos municipios van a fraccionarse. Sí, muy bien. Bueno, brevemente puedo decirte que estamos calculando que solamente los municipios mayores de 2 millones de habitantes podrían tener la necesidad de fraccionarse. ¿Y qué será Guadalajara, Nezahualcóyotl? O sea, los que están conurbados, o sea, dos o tres de los que están conurbados, que serían Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, quizá Chalco, y Guadalajara y Monterrey. Y Ciudad de México ya está fraccionado en delegaciones, en alcaldías que serían municipios. Y por el contrario, Oaxaca tiene municipios, según los datos que encontré, de 87 personas, el municipio de 250. Entonces, en Oaxaca, que es ahorita casi más del 20% de los municipios, pues ahí, en lugar de fraccionarlos, se tienen que integrar, ¿no? Habría que ver cómo está ahí la geografía y la geopolítica de Oaxaca para ver cómo se pueden integrar, pero tiene 500 y tantos municipios Oaxaca. Entonces ahí sí se tendría que integrar. Entonces, entre los que se integren y los quedarían más o menos lo mismo, y el estado del Valle de México, que es donde está la parte conurbada del estado de México, sería un estado, pues, que ahorita tendría la Ciudad de México 16 municipios más 59 conurbados, serían 75 municipios del estado del Valle de México. Ponle que algunos de estos, como Ixtapalapa, se fraccionen, como 80 municipios, 85 municipios llegaría a tener el estado del Valle de México, más o menos. Pero Rocío quiere aclarar algunas cosas en relación con lo que dijiste. Adelante. Sí, bueno, sí. Yo quiero comentarle a Manuel, antes que nada, pues mucho gusto, Manuel, no tenía el gusto. ¿Tú vives en dónde? ¿En la Huasteca? En Ciudad Madero, Tamaulipas. Ah, perfecto. Sí oí algo de Madero, pero no me quedó claro. Sí. Ah, pues muy bien, ahí tengo mi tía muy querida. Bueno, entonces, en Ciudad Madero. A ver, yo lo que quiero comentarte es por la inquietud que decías de que estos consejos van a estar integrados por muchísimas personas que pueden ser de diversas profesiones, oficios y de otros sin oficio y profesiones, ¿no? En algún momento dado. Pues dentro de nuestra Constitución se está contemplando que haya consejos técnicos, consejos científicos, consejos gremiales, y de todos estos consejos, obviamente los científicos, por ejemplo, van a ser puras personas que tengan esa expertise en relación a la medicina, a la investigación científica. Los consejos técnicos van a ser de diferentes áreas, que pueden ser, por ejemplo, el consejo técnico de la cuestión jurídica, el consejo técnico de urbanización, el consejo, y donde estén estos consejos, las personas que los integren van a ser expertos en esa materia, porque realmente de otra forma, pues no podría funcionar adecuadamente. Cada uno, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Pero es muy distinto los consejos de delegados. Los consejos de delegados, que es lo que hablaba yo hace un rato, que se empiezan desde lo que es lo local comunitario, por medio de una asamblea, ahí sí es una cuestión de delegar qué es lo que esa asamblea y esa comunidad quiere que ese delegado vaya y diga en el municipal para que se realice, para que se haga dentro de lo que es unas obras o algunos servicios o lo que quieran hacer en esa comunidad. Ahí esas personas que se elijan delegados, no son representantes, que queremos quitar la palabra de representantes, o sea, que llevan la voz de esa asamblea y gestionan lo que sea necesario ante el otro consejo municipal o estatal o nacional. Esas personas pueden tener diferentes profesiones, oficios, expertices. Ahí no hay problema, porque en realidad son ciudadanos que por alguna razón de mérito, de interés, de compromiso con su comunidad,
de participación se han caracterizado para que los puedan elegir en esa asamblea para que sean sus delegados. Pero cuando se habla de los consejos técnicos, de los consejos gremiales, profesionales y demás, pues ahí sí obviamente van a estar integrados por personas que tengan esa experiencia, esa expertise de lo que deba ser relacionado a cada tema de lo que sea un consejo. No sé si quedó claro con esta pues intento de explicación para que nos podamos entender mejor, Manuel. Manuel se ha metido a fondo a analizar la Constitución, lo cual es muy interesante, ¿no? Cómo conoce ya los detalles de la Constitución. ¿Alguien más que quisiera comentar o preguntar, o tú mismo, Manuel, o quien sea que quiera comentar o replicar? Está abierto ahorita. Bueno, estamos terminando, ya son 9:31. Bueno, Marco, si me permites, yo quisiera comentar que veo que hay varias personas, qué bien que están aquí, me da muchísimo gusto que se esté uniendo más gente, más ciudadanos. Veo, por ejemplo, Belisario Sanabria, Miguel, Gabriela Gutiérrez, Francisco Javier Cortés, Elisa Pérez Ortega. Me gustaría saber de dónde son los compañeros para que nos conozcamos. No sé si se pudieran presentar, aprovechando antes de terminar la sesión. Y que hagan un comentario. Sí. Nada más que abran su micrófono. Belisario Sanabria, de Perú. Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Belisario, buenas noches. Bueno, los saludo a todos ustedes y me da mucho gusto escuchar sus propuestas. Estoy considerando que es importante dialogar, poner en mesa muchas propuestas teóricas y metodológicas relacionadas al desarrollo social. Creo que acá el tema que está presente en mi país en este momento, hay elecciones, el 9 de junio, y hay dos propuestas, ¿no? De 18 candidatos han quedado 2. Uno de ellos representa a la izquierda peruana, es un profesor de aula, de primaria, de zona rural, que de manera muy sorprendente y mayoritariamente han votado a favor de él. Y la otra es la hija del dictador Fujimori, que postula por tercera vez y representa a la derecha. Más que la derecha, representa los intereses del empresariado nacional e internacional. Bueno, en esta tarea de corregir la sociedad en la cual vivimos, hay que retomar el tema que León Tip alguna vez señaló: conciencia, sociedad y personalidad. La conciencia es el tema central. ¿Qué es lo que entendemos de realidad, de sociedad, de política, de economía? ¿Qué es lo que entendemos de la riqueza, de la pobreza? ¿Qué hemos entendido en este desarrollo histórico-social acerca de la vida, de la enfermedad, de la salud? ¿Qué hemos entendido en este momento de qué debe ser este planeta y qué debe ser las sociedades que viven en este planeta? Pues todo eso está fraccionado a favor de los que más y de los que menos, lamentablemente. Y el poder siempre ha estado al lado de los que más tienen, de los que más pueden y quieren mantenerse en ello, buscando muchos argumentos, y entre ellos muchos argumentos son psicológicos, que mayormente los utilizan. Y estos argumentos psicológicos han creado un razonamiento totalmente fantástico, elucubrativo, especulativo, y nos han dado propuestas muy fantásticas, pensando que la solución está en la economía, en el neoliberalismo y en la consecución de muchas tareas que engañan y mienten, y eso ha sucedido durante más de 200 años en mi país. También diría que es un país muy rico y me siento orgulloso de estar en ello, y que tenemos lamentablemente tremenda pobreza para tanta riqueza. El tema central, los hombres, el tema central, las personalidades, el tema central, ¿por qué las personas no razonamos con equidad? ¿Por qué no razonamos con igualdad? ¿Qué tenemos como dificultad cognitiva para no tener criterio, inteligencia, un razonamiento, un pensamiento crítico que nos permite entender qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues en esta campaña y en esta pandemia que estamos viviendo se ha desnudado la ciencia y nos ha mostrado diversos enfoques, diversas propuestas, diversas soluciones, y nos han mostrado tremendas mentiras también. Así está la ciencia en este momento. Pensábamos que la ciencia tenía explicaciones de desarrollo, de verdad. Lamentablemente la ciencia tergiversa la verdad. Y que ni hablar de la sociología ni hablar de la política.
Por lo tanto, el hombre, hay que pensar primero en el hombre, en este hombre que realmente es el partícipe creativo de una sociedad justa y necesaria. Pero que este hombre, lamentablemente mal educado, tiene criterios desde muy temprana edad equivocados y su razonamiento no le permite crear imágenes de alta densidad que le permitan tener creatividad e imagen de la sociedad del afecto, de la sociedad ética, y realmente no entienden esto. En mi país, por ejemplo, sucede que en este momento muchos intelectuales razonan a favor de la dominancia y es crítico cómo utilizan los conocimientos que tienen para querer resaltar y querer engañarnos que su razonamiento es justo. Muy lamentable. Y así sucede a nivel mundial. Y así sucede en la ciencia también. No en vano, la industria farmacéutica no quiere curar a los hombres. Al revés, la industria farmacéutica está interesada en que se enfermen más, porque es negocio, es inversión, es ganancia. Igual en la política. Nos mienten y nos engañan para decir que esto es lo bueno. Ustedes proponen una nueva constitución, de acuerdo. El candidato que tenemos acá en el país también propone una nueva constitución, una constitución más justa. Y sobre ello, pues, no quieren que se cambie la constitución. Lamentablemente sucede acá y allá. El tema central es las personas y el tema central, cuál es lo justo, cuál es lo verdadero y cuál es lo necesario. Las propuestas que ustedes tienen los tomo en cuenta y nos es valiosa y entiendo la consideración que han desarrollado sobre cómo debería ser la nueva constitución y la organización del Estado y las organizaciones de asambleas, federaciones, representaciones populares que puedan tener. Muchas gracias por esta ilustración muy importante y creo que felicitar a Marco, que siempre está en todas. No sabía que estabas delicado, Marco, pero me alegra que estés mucho mejor, ¿no? Para nosotros es importante tu salud, tu presencia y ya que eres el amigo que con siempre compartimos muchos conocimientos. Gracias a ustedes, gracias a ti, Marco. Gracias, Belisario. Belisario es uno de los más destacados psicólogos en Perú, presidente, bueno, decano le llaman allá, del Colegio Nacional de Psicólogos de Perú. Hace poco terminó su encargo, pero bueno, qué bueno que está aquí con nosotros y una persona muy comprometida, como pueden ver. ¿Alguien más antes de que nuestros invitados hagan su conclusión? Yo, Marco. Sí, adelante, Jesús. Oye, Marco, también está Gabriela, está pidiendo. Espera, Jesús. Claro. Porque para que tú vayas como haciendo el cierre. Gabriela, claro. ¿Quieres comentar? Perdón, no había visto que tenías la mano levantada. Adelante, Gabriela. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues en primer lugar ha sido un gusto estar aquí y escucharles. Me parece muy interesante el proyecto, la propuesta que aquí nos comparten. Realmente les comento que no conocía el proyecto, vi que está en la página, me interesa mucho pues revisarlo, me daré esa tarea de revisarlo. Y pues para conocer más cuál es la propuesta. Sin embargo, pues al escucharles me surgen como un par de cuestionamientos que me gustaría compartirles para ver si alguien de ustedes me podría como dar luz al respecto. Uno de ellos es que pues hablan, el compañero Jesús Solís comenta acerca de la democracia, de la importancia de la democracia participativa para este proyecto y que para ello se requiere una participación crítica. ¿Cuál consideran que sería el medio para lograrlo? ¿Sería sobre la práctica a través de los comités? ¿Sería con capacitación? ¿Esto por qué? Porque, bueno, considerando que por muchos años la política había estado protegida de manera elitista y pues era ajena a la gente. Sí, he observado en estos últimos 2 años un poco más de participación mediática de la población respecto a temas públicos, a temas políticos, y eso me parece muy, muy interesante. Creo que también es parte del efecto de escuchar también pues al presidente actual y creo que en este ejercicio de las encuestas públicas como que han favorecido un poco
a que la gente investigue, busque, aunque a veces no de forma muy crítica, pero por lo menos empiecen a participar y empiecen a involucrarse en lo que está sucediendo en nuestro país. Eso me parece como favorable. Entonces, digo, ¿cuál sería como la propuesta que se tiene para que se logre esta participación crítica? Por otro lado, bueno, la propuesta de los comités me parece muy interesante, pero concuerdo con lo que comentaba Manuel, creo que era Manuel Azúa, que decía respecto a la viabilidad, ¿no? Por la cantidad de población, porque pues sí somos una población pues bastante densa. Entonces, como este procedimiento, ¿no? Para llevar los comités en este número de población en nuestro país. Y por otro lado, pues escuché que creo que la propuesta que ustedes tienen ya había sido aprobada por el Congreso Nacional. No sé si nos pudieran contar un poco acerca de cuál es el proceso que llevan para la aprobación de este proyecto de la nueva Constitución. ¿Cuál es el proceso como legislativo que va para que pudiera ser aprobada? Y pues no sé, al respecto, justo por eso, ¿qué opinan sobre la resolución del tribunal, la resolución del día de ayer del Tribunal Electoral? Si consideran ustedes o no que puede ser un golpe a la democracia. Y pues, por otro lado, ¿cómo lidiarían con lo que comentan de, pues ya hubo reacción de frena? Es algo que creo que era de esperarse, porque pues esa oposición y esas personas que creen que van a perder privilegios, en su temor de perder privilegios, están difundiendo de manera mediática a la población y este miedo, ¿no? O sea, a través de los medios están difundiendo un montón de cosas donde infunden este miedo a la población, cuando ya bien lo compartió alguien de quienes me antecedieron en la voz, que pues no es como lo pintan, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lidiar con ello? Debido a que pues esta oposición también se encuentra en las cámaras del Congreso de la Unión. ¿Y cómo lidiar con ello para el proceso legislativo de aprobación de este proyecto de la nueva Constitución? Sí, pues sí, gracias, Gabriela. Yo te respondería brevemente sobre la parte central de tu pregunta, del proceso que llevamos. Se reunieron 40 organizaciones y convocaron a encuentros nacionales de organizaciones alternativas en 2010-2013. De ahí se formó el Consejo de Organizaciones Alternativas y luego el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y también el Consejo de Transformación Educativa. Y de ahí surgió, sobre todo con la víspera de la Constitución y la transformación negativa que había hecho del anterior Peña Nieto, la idea de hacer un nuevo proyecto constitucional, y estas organizaciones hicieron un anteproyecto. Con ese anteproyecto se convocó en 2017 a un Congreso Nacional Constituyente, el cual se sesionó entre 2017, pues con delegados de organizaciones y con firmas, obviamente no masivo, no fue una campaña masiva, y se juntaron personas de 11 estados, delegados, y se trabajaron 20 sesiones, 3 años, y se aprobó este proyecto que estamos ahora discutiendo. La idea es ponerlo a consideración de congresos constituyentes por estado, por municipio, y reuniendo la mayoría de los constituyentes por estado, empezar a construir las instituciones y las empresas y todo el sistema que está previsto en la Constitución, e ir rebasando a las instituciones establecidas. Se puede hacer un plebiscito, y obviamente si ya tenemos 17 estados con constituyentes, pues es un peso político muy grande que puede desplegar muchas cosas, sobre todo con esta lógica de integrar, de incluir, de dialogar, y no la lógica de mayoritear y de darle al otro como para quitarle votos o ganarle votos, sino estamos en otra lógica más cercana a lo que ocurrió espontáneamente en el pueblo de Cherán en 2011, donde ellos se organizaron. Es organizar, y la Constitución es un proyecto que permite que mucha gente pudiera confluir en un mismo pensamiento, y se va afinando porque no tiene que ser algo rígido, ¿no? Sino que se va mejorando conforme más personas van participando. Así es más o menos la dinámica. ¿Quién más desea participar? Estamos ya sobre el tiempo. Si no, le pedimos a nuestros, si quieres, entonces ya damos la palabra a Jesús para que haga ya la conclusión del día de hoy,
y luego Rocío también su conclusión, y con esto terminaríamos la sesión del día de hoy y seguimos dentro de 8 días con Manuel Azúa y Juan Castro. Adelante, Jesús. Quiero responderle un Solís poco a Alpuche. Gabriela sobre el tema del sentido crítico. Nuestra sociedad adolece, sobre todo las últimas generaciones de los últimos 36 años, adolece del sentido crítico. Esto es muy importante entenderlo, que la promoción de una nueva cultura política, de una nueva cultura social, tiene que ver con este documento. Si logramos alcanzar la promoción de este documento, se va a lograr abrir un expediente, un expediente importantísimo en una nueva mentalidad, con un nuevo criterio. El Internet, las redes sociales, son un factor definitivo. Si habemos unos 5,000 gentes promotores de la nueva Constitución Mexicana 2021, y esta red puede promover en una forma programática la promoción de un nuevo, primero fundamentalmente del sentido crítico, porque el problema para entender esta situación, si no tenemos sentido crítico, rápidamente nos vamos a la Guerra Fría, como es el caso que decía las compañeras respecto a la crítica que hace Frena. Rápidamente los grupos de derecha inmediatamente sienten el impacto de que se propone un nuevo modelo de desarrollo. Y ellos no entienden que si es más justo o más injusto para ellos, sino que simplemente, como diría Andrés Manuel, como grupos conservadores, pues se resienten y rápidamente les regresa a la mente la cultura de la Guerra Fría. Entonces, no hay que estar muy preocupados por eso, porque es completamente natural la reacción de los grupos de poder. Siempre tratarán de frenar el desarrollo de la historia, pero nosotros estamos a favor del desarrollo de la historia. Estamos montados, vamos en el desarrollo de la historia, y eso es lo importante, promover, y básicamente pues el sentido crítico en el marco de este proyecto, mediante las redes sociales, mediante las visitas domiciliarias, mediante los grupos sociales, las comunidades, todo donde sea accesible llegar con este instrumento de gran transformación. Gracias. Gracias, Jesús. Muy interesante y muy entusiasmante tu planteamiento. Le pedimos entonces a Rocío que haga la conclusión del día de hoy. ¿Cómo ves como conclusión? Como conclusión, yo creo que nos queda una tarea muy ardua, porque aun cuando también ha sido arduo la elaboración de esta propuesta de constitución, como ya lo comenté al inicio de la charla, muy arduo va a ser el poderla difundir, como dice el compañero Jesús, en todos los estados, porque queremos ir a todos los estados. Con que tengamos la aprobación de la mayoría de los estados de la República, ya tendría la posibilidad de implementarse, y la podríamos estar implementando de manera paralela a lo que tenemos ahora. Como decíamos hace un rato, no necesitamos ni la autorización del Congreso de la Unión, ni la voluntad del presidente, ni mucho menos. Como ciudadanos, nosotros podemos implementarla en base a ese mismo artículo 39, que lo hagamos eficaz. Y bueno, tenemos antes que eso lograr que se difunda de tal manera para poder hacer que se lleven a cabo los congresos constituyentes en los municipios, en los estados, para que pueda ser aprobada. Y aún así hay que aclarar una cosa, está sujeta a modificaciones también. O sea, no es escrita en piedra y no podemos decir que esto es lo que se tiene que aprobar a rajatabla. Hay esa
clara apertura, como debe de ser, no es ninguna dádiva, ni mucho menos, de que se vaya haciendo ajustes conforme se vaya aprobando en los diferentes congresos constituyentes, y después de haber sido aprobada en la mayoría de los estados y congresos constituyentes municipales, entonces haremos una suma de todas estas propuestas de modificación y se haría ya en sí la constitución definitiva. Ahora sí, para que pueda ya imprimirse y poderla empezar a difundir para su aplicación. Esa es la idea. Si no me equivoco, Marco, corrígeme por favor en alguna parte, pero ahí estamos. Este es el momento culmen después de este trabajo. Ahora continúa esta segunda parte, que es su difusión y su aprobación en la mayoría de los estados y en los municipios de estos estados, en la mayoría. Si se logra el 100%, bueno, eso es una cuestión maravillosa, pero con que contemos con lo que es la mayoría, entonces es suficiente para que ya tenga una representatividad de la mayoría de los mexicanos y por lo tanto pueda ser aplicable. Eso es con lo que cerraría. Y pues muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. A mí me queda pendiente nada más saber quién es Miguel, que ahí estoy viendo, y no supe de la otra persona que está aquí. Es Elisa, no sé, no la había visto, o tal vez sí, ya no me acuerdo, perdón. Compañera de Jalisco, ¿de dónde es la compañera? Ah, de Jalisco. Perfecto, Jalisco, mucho sí. gusto. Mucho Y Miguel, gusto, ¿quién es igualmente. Miguel? Miguel no sé quién es, pero bienvenido. Probablemente a Miguel Ángel González. Pero no nos está, ahí ya quitó su micrófono para que se pueda presentar, si nos hace el favor. Ahí está Miguel. Sí, soy Miguel Ángel González de Iztapalapa, Ya sabía yo que expemetista igual que Marco. Gracias. ¿era Latin Lover? No, ¿verdad? Creo que estaba otro Latin. ¿Eras Latin No, Lover? ese es mi... No. No me acuerdo quién era Latin Lover hace 8 días, pero bueno, sí, qué bueno que estás acá, Miguel Ángel. Es muy importante tu participación. Estaremos invitando. Gabriela Clara, que es de Guanajuato. Gabriela es de Guanajuato, sí. Muy bien, bienvenida Gabriela, y pues les quería decir que se han distribuido ya ejemplares en 11 estados de la República. Hay compañeros, contactos. Si ustedes quieren recibir algunos ejemplares de las constituciones, por favor envíenme su dirección postal. Se les tarda una semana porque las enviamos por correo para abaratar un poco los costos, pero se les envía a domicilio. Ya Elisa ya tiene, obviamente Jesús o Elisa Alpuche ya tiene, bueno, el Estado de México ya tiene, Álvaro ya tiene, en Guanajuato ya tiene Igor Olaf, también ya tiene constituciones, Manuel Azúa en Tamaulipas ya tiene, igual en Quintana Roo ya hay, en Chiapas ya hay, en Campeche ya hay, en Tabasco ya hay, en Veracruz ya hay, en obviamente Estado de México, en Tlaxcala, ya está, y el Chihuahua, y nos falta un poco más hacia occidente, al noroccidente, ¿no? Jalisco, y Elisa va a estar como nuestra invitada junto con otra persona de Jalisco el día 19 de mayo. Dentro de 8 días, recuerden que tenemos la cita con Juan Castro y Manuel Azúa para el siguiente diálogo, el número 4. Dentro de 15 días estará nuestra compañera Itza Díaz de la Torre y Pablo Moctezuma Barragán estarán como invitados, y así ya están varios de los siguientes. La idea es que todos los constituyentes sean invitados en algún momento, y personas que también están viendo esta constitución pues desde otras perspectivas, también los vamos a ir invitando. Ustedes pueden proponer invitados también para este seminario, y pues por hoy sería todo. Les agradezco su participación, en primer lugar pues a nuestro compañero Jesús Solís Alpuche, a nuestra compañera Rocío Rosete Denis, que son nuestros invitados de hoy, pero también les agradecemos a todos, a Manuel Azúa, que estará dentro de 8 días, a Gabriela, perdón, a Otilia, que es como coordinadora también de este seminario, Gabriela, que se conectó el día de hoy, Álvaro, a Eliseo, que siempre está también, Jesús Amosurrutia. Me preocupa que no ha venido José María Rivas, pero seguramente por ahí anda, a Belisario, que desde Perú se conectó, y también los de Chile, que están ahora haciendo su proyecto constitucional. Vamos a enlazarnos también con ellos,
Y pues ya dije de Miguel Ángel González, que es un analista también con el que compartimos muchas cosas, y en algún momento también, no demasiado lejano, le vamos a invitar a que analice este proyecto constitucional y participe en un diálogo como el día de hoy, con toda la experiencia que él ya tiene. Pues por hoy sería María todo. Tiene problemas con su internet. ¿Quién? Por eso no está. Ah, por eso sí. Ah, José María tiene problemas con el ok. internet. Pues les agradecemos a todos y por hoy sería todo. Son las 9:55 de la noche. Damos por terminado este diálogo y nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche. Pregunta que quién tiene en Guanajuato. Pregunta Gabriela que quién tiene en Guanajuato las constituciones. Igor. Igor creo que las tiene, ¿no? Sí. Pues hay que darle el dato de Igor a Gabriela para que lo pueda contactar si es que las tiene, y si no, mandárselas a ella, ¿no? ¿Cómo ves, Marco? ¿Sí escuchas, Marco? Creo que ya no nos Se quedó escucha. congelado. Se quedó congelado, sí. Ya se despidió. Bueno, pues lo vemos ahí. Ya tiene el dato de tu teléfono, Gaby. Gabriela, ya tiene tu dato. Yo le comento de lo que preguntaste para que se coordinen, ya sea con Igor o contigo ya directamente. Y muchas gracias. Que pasen muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Hasta el próximo miércoles. Ahí los esperamos. Chao. Gracias.